Hola gente de la Librosfera, les saluda su amigo El Bicho. Hoy quiero compartirles el libro La iluminación de Katsuo Nakamatsu por el autor peruano Augusto Higa. Esta edición consta de 114 páginas y está editado por el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Lo bacán de esta edición es que contiene fotografías del autor, contiene una presentación por parte de Fernando Iwasaki y además que tiene un prólogo por parte de Miguel Ángel Vallejo Sameshima. La verdad, y le soy sincero, no sé quién rayos es Miguel Ángel Vallejo Sameshima. Oye, ¿cómo que Higa, Augusto? ¿Y cómo que peruano japonés? Explica bien, ve. Vamos a ver eso ahora, Chavi. Quizás el público peruano está más familiarizado a los Latin Asians, pero como dato aclarador, el autor, el protagonista y este pelado que les habla es un Nikkei. Un Nikkei simplemente es un descendiente de japoneses en un país X. O sea, pueden haber Nikkeis estadounidenses, Nikkeis brasileños, como Nikkeis peruanos en este caso. Ahora, ¿por qué rayos es importante que haga esta aclaración? Es importante porque esta historia está llena de eso. Está englobada en este mundo de los Nikkeis en el Perú. Está sumergida en esencia del tema de la identidad expresada en la locura. La historia se desenvuelve en mi ciudad, en Lima, Perú, y seguimos los pasos de Katsuo Nakamatsu, un profesor universitario de la San Marcos. Vamos a ver cómo este personaje en los primeros capítulos va teniendo una especie de pulsión hacia la muerte, una extraña y morbosa atracción hacia la muerte, y poco a poco vamos a ver cómo va sucumbiendo en la locura. Pero no hablamos de una locura de una historia de terror, claro que no, sino que es una locura más poética, si puedo definir con alguna palabra. La cuestión para Katsuo empeora cuando recibe la notificación de su despido de la universidad. Quiero empezar contándoles que es la primera novela que leo con un protagonista Nikkei, y hasta cierto punto me he sentido identificado con el protagonista porque nos habla del tema de la identidad, de cómo es la vida, ese sentir de un inmigrante en otro país, de por más que tengas la ciudadanía, sentirte igual como un extranjero en tu propia patria. Y aquí obligatoriamente tengo que abrir un pequeño paréntesis para contextualizarnos un poco mejor. Y es que quiero compartirles algo un poco más personal para que puedan entender cómo yo he recibido esta novela. Yo por si acaso quiero muchísimo al Perú, pero no les voy a negar que en algunas ocasiones sí me he sentido como un extranjero. Y la razón es porque he vivido y vivo en una especie de subcultura, pero no una subcultura entendida como una cultura inferior, sino como una cultura dentro de otra cultura. Para explicarme un poco mejor, tanto mis abuelos de parte de mamá como de papá han sido japoneses, o sea, japoneses recién bajaditos del barco. Entonces inevitablemente la cultura familiar va a tener muchísimo de lo japonés. Por ejemplo, desde las palabras, en vez de decir comida, decimos gohan. He estudiado en un kinder Nikkei donde nos enseñaban tanto canciones infantiles en japonés como en español. Y el colegio al que asistí, tanto primaria como secundaria, también era de la colonia peruano-japonesa. Estos son solamente algunos ejemplos, porque también nos falta el tarado o la tarada que me pregunta: ¿y tú de dónde eres, ah? O sea, me escucha hablar español y me pregunta de dónde carajo soy. ¿De dónde soy? De aquí, pues. ¿Qué? Pero tus papás no son de acá, ¿no? Entonces es en ese momento donde agarro una pala y ¡pah!, le rompo la cabeza. Ahora, quizás algunos de ustedes se pregunten por qué rayos ese aislamiento, o sea, cuál es la necesidad. Y la razón en realidad es bastante histórica. Porque miren, tenemos antes de la Segunda Guerra Mundial a este grupo de japoneses que los traen para trabajar en los campos de cultivo. Tienen que enfrentar la xenofobia, la discriminación, el rechazo del pueblo que dice: oye, nos están quitando trabajo. Viven por supuesto que muchas penurias, y muchos de ellos logran surgir en la capital con sus tiendas, con sus bodegas, con sus peluquerías. Llega la Segunda Guerra Mundial y Perú es aliado de Estados Unidos, y la prensa, tan linda como siempre, publica que los japoneses quieren invadir Perú. ¿Qué hace la masa de gente? Va y vandaliza las tiendas de japoneses. ¡Ay, qué lindos! Entonces tienes un caldo de cultivo donde la única opción es la de sobrevivir y seguir adelante. Y siguieron adelante. Ya estamos en el siglo XXI, ya no hablamos de esa discriminación, de ese rechazo que había antes. Pero sí, o sea, de que la han sufrido, la han sufrido. Lo que permitió que lograsen sobrevivir fue esa unión entre ellos, ese trabajo en conjunto. Y una vez más, ¿cuál es la necesidad de darles este contexto súper general? Y es que quiero que puedan entender mejor la historia. Y ojo que a pesar que en la historia de los japoneses acá en Perú han habido muchísimos rechazos, confiscaciones de territorios, no hay rencor, ya se ha pasado la página, se ha seguido adelante. Pero siento que este libro está lleno de esa ira contenida, de esa frustración, de ese
aislamiento del pasado, porque acá tenemos este protagonista que es medio hikikomori, vive un poco aislado, incluso de su familia, quienes son prósperos empresarios. Vemos cómo en su locura se va aislando más y más y escucha todas esas voces del pasado, de todos esos japoneses de la primera generación. Es un protagonista que va a tomar posesión del rechazo de esos primeros japoneses. La manera que tiene de narrar Augusto Higa en este libro, la verdad es que me ha encantado. Nunca he leído un libro de este autor y creo que voy a atreverme a leer otro libro de él, porque de verdad me ha gustado muchísimo el estilo narrativo. La única observación que puedo hacer, aunque no considero que sea un problema, es que algunos lugares, algunos términos son bien japoneses. Algunos lugares quizás una persona de la colectividad o una persona cercana a la colectividad peruana japonesa pueda lograr identificar, pero una persona ajena a eso, digamos, una persona que vive en México, en Chile o en Argentina, lee esos lugares y como que no va a sentir nada, ¿no? Sí me hubiese gustado que quizás en un pie de página se coloque aclaración de qué corresponde a ese lugar. Por ejemplo, se menciona la Unión, ¿no? Yo sí sé qué es la Unión, ¿no? Porque yo he estudiado en la Unión, es un colegio y al lado hay un estadio deportivo llamado la Unión, de la colectividad peruana japonesa, ¿no? Pero una persona que no sabe qué cosa es eso lee y dice, ya, la Unión, no pasa nada. Igual lo puedes hacer disfrutar, pero sí me hubiese gustado que tuviera esa aclaración. Es una obra que la vas a leer al toque y no es que sea simplona, sino que fluye muy bien al leerlo. Otro dato que les puedo agregar es que el autor Fernando Iwasaki lo coloca al lado de libros tales como Pedro Páramo, Miss Giacomini, Aura y Crónica de una muerte anunciada. O sea que léanlo. Si ya lo han leído, díganme qué tal les pareció. Por mi parte, de este autor pienso leer esta de acá, que me parece que no es una novela, sino que es un ensayo que se llama Japón no da dos oportunidades. La verdad es que no me gusta esta edición, pero bueno, vamos a ver qué tal me va con este libro. Este año espero poder leerlo. Y bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos a un próximo video. Chao.